Muy bien. Buenas tardes para los que nos saludé. Vamos a compartir un mensaje que hace tiempo se me viene a la mente y vamos a estar leyendo un par de versículos para introducirnos al mensaje. Y vamos a Lamentaciones. ¿Sí? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Y dice así, que la misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y si vamos a Miqueas también, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, este versículo dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Miqués. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y por último, vamos a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y tomando en base estos versículos que hemos leído, todos tienen algo en común, y es que todos hablan de Dios como un Dios que da oportunidades, ¿no? Un Dios de misericordia, un Dios que perdona, ¿no? Y el mensaje de hoy que quiero compartir es eso, el Dios de oportunidades, ¿no? Y quiero que hoy nos vayamos pensando en las oportunidades que hemos recibido de Dios, que Dios nos ha regalado, ¿no? De dónde nos ha sacado, a dónde nos ha puesto, ¿no? Y cómo ha sido nuestro transcurrir. Y yo escribía, la mayoría de nosotros necesitamos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Es muy difícil que a veces no salgan bien las cosas a la primera, ¿no? Creo que algunas personas son capaces de hacer todo relativamente bien a la primera, pero otros, los simples mortales, tenemos que hacerlo más de una vez para que nos salga bien. Pero acá cuando abrimos la Biblia y vamos un poco más en serio, Dios es un Dios de oportunidades, que nos da más de una oportunidad, que se complace en darnos oportunidades a nosotros. Y es una cualidad de Dios, ¿no? Y es una cualidad que está linda mirarla, analizarla y también sentirla en nuestra vida, ¿no? Y como dice allí en Efesios 2:4, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. En Miqueas, capítulo 7, 18 que leímos, dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y acá algo importante, dice, porque se deleita en su misericordia, porque se deleita en darnos una nueva oportunidad, ¿no? Y si lo vemos desde un principio, Dios ha trabajado para que nosotros tengamos otra oportunidad. Dios ha planeado todo para que nosotros tengamos una nueva oportunidad, ¿no? Desde el principio de los tiempos, cuando Adán y Eva pecaron, ahí ya Dios tenía un plan para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser salvos, ¿no? Si vamos allí a Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2,
versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y dice, porque Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Dice, por causa del gran amor con que nos amó. Porque Dios, que no le importa darnos una segunda oportunidad, en el sentido de que quiere darnos, ¿no? Que busca darnos una oportunidad más, ¿no? Porque nos ama, porque quiere que nosotros no estemos muertos en nuestro pecado, sino que podamos vivir, que podamos tener salvación. Este Dios que nombra acá en Efesios es el Dios que hoy disfrutamos. Es el Dios que hoy está con nosotros y que dice que es rico en misericordia, en perdonar, en dar segundas oportunidades. Y como para ir entrando un poco más en el mensaje, hay una historia en Lucas capítulo 15 que nos habla de un joven que vivía con su padre y que tenía mucha plata, pero que un día decide irse de su casa y le pidió la plata que le correspondía a su padre. Y dice que su padre le dio la plata y él se fue. Con los bolsillos llenos de plata, se fue a disfrutar de lo que el mundo tenía para él. Y como es de esperarse, lo que le pasó fue que se quedó sin nada. Y vamos a leer, porque esa es la historia que quiero hoy compartir y que meditamos porque es una historia de oportunidades, es una historia de segundas oportunidades en las cuales nosotros nos podemos comparar como este joven. Y si vamos allí a capítulo 15 de Lucas, versículo 11, dice, parábola del hijo pródigo. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le respondió, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danza. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y mientras leemos esta historia de este hijo que malgastó toda la plata que había recibido de su padre,
que tiró todo en el mundo, en lo que el mundo le ofrecía, me pongo a imaginarme esa situación, ese hijo hambriento, triste, solitario en un lugar donde seguramente nadie lo conocía, se detiene a pensar en un momento y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdido, no tengo nada, y mi padre allá, los empleados de mi padre viven mejor que yo. Y como que le hizo ese clic en la cabeza, le dijo, voy a ir a mi padre y voy a pedir para vivir como uno de sus trabajadores. Y pensaba yo, ¿no? Y mientras me imaginaba en la historia, seguramente mientras iba en el camino, se imaginó miles de historias para decirle o de palabras para decirle a su padre, esperando la mejor respuesta, porque su padre bien le podría haber dicho que no lo quería, que él había gastado toda su plata y que lo tenía merecido, ¿o no? Pero dice que fue todo lo contrario. Y este joven seguramente mientras iba en el camino se iba maquinando en la cabeza todo lo que le podía decir a su padre para que su padre lo aceptara, ¿no? Y cuando ya estaba cerca, dice, seguramente vio su casa y seguramente se detuvo a pensar y dice, ¿qué estoy haciendo? Y yo en el lugar de este joven diría, bueno, ya no tengo más nada que perder, ya vivo con los cerdos, no tengo que comer. Más que mi padre me diga que no va a pasar. Y seguramente también se lo habrá preguntado. Si nos ponemos a pensar en la situación de él, cualquiera de nosotros haría lo mismo. Pero pasó algo que seguramente el joven ni se imaginaba. Dice que su padre lo vio a lo lejos y seguramente se habrá preguntado a su padre, ¿será este mi hijo? ¿Estoy viendo bien? No puedo creerlo, que mi hijo que se fue por tanto tiempo y me pidió todo, esté de vuelta. Y dice que el padre lo vio y salió corriendo al encuentro de su hijo. Dice en el versículo 16, y decía en el 17, entonces volviéndose en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Dice que levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Dice que el padre lo vio de lejos y vio a su hijo. No vio al que le había pedido la plata. No vio al que había ido a gastar todo en el mundo. Vio a su hijo que seguramente hacía mucho tiempo que no lo veía. Y seguramente no estaba en las mejores condiciones. Dice que lo vio y salió corriendo. Y dice, levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó, ¿no? Y ahí seguramente el gurí, este joven, quedó perplejo, ¿no? Yo quedaría choqueado, digo, bueno, ¿qué está pasando? No es lo que me esperé. Todos estos kilómetros que hice mientras me planeaba qué decirle a mi padre y me pasa esto, ¿no? Y dice que él le dijo a su padre en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto, traigan la mejor ropa y vestidos, pónganle un anillo en sus manos y sandalias en sus pies. Y acá la historia cambió totalmente, ¿no? El hijo tuvo una nueva oportunidad. Esta nueva oportunidad que él no se la esperaba, el padre se la estaba dando. Y si seguimos leyendo, como veníamos, dice que lo vistió, lo calzó, le puso anillos y celebró una fiesta. Y en el versículo 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y qué lindo es esto, ¿no? Esta nueva oportunidad que el padre, gracias Teo, que el padre le dio a su hijo, que el hijo no se imaginaba, que el hijo nunca se lo esperó, pero que el padre lo sorprendió con esto.
Y así es Dios con nosotros. Esta parábola nos muestra un poco de esa misericordia de Dios. Dios está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. El que oye mi voz, ¿no?, y me abre, yo entraré y cenaré con él. Y qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de segundas oportunidades y de terceras, es un Dios de oportunidades y que nos ha brindado a nosotros estas oportunidades. Y no importa si ya sos creyente o si todavía no has conocido a Dios, siempre hay un momento en nuestra vida que necesitamos una segunda oportunidad de Dios. Y Dios se complace en misericordia, dice. Se complace en darnos una segunda oportunidad. Y qué bueno es que nosotros podamos aceptarla, aprovecharla y vivir una vida como Dios quiere. Yo escribí acá, Jesús enseñó la parábola del Hijo Pródigo para mostrar que Dios es un Dios que siempre da nuevas oportunidades. Y hasta cierto punto todos hemos estado en los zapatos del Hijo Pródigo. Todos en cierto momento hemos estado como el Hijo Pródigo, ¿no?, viviendo del mundo, de lo miserable que es el mundo, de lo poco que nos puede dar, pasando hambre espiritualmente, o a veces físicamente también, ¿no?, viviendo con lo mínimo indispensable para poder subsistir. Pero dice que un día Dios se acercó a nosotros. De una u otra manera Dios nos habló. Algunos un poco más fuertes que otros, algunos a través de personas, algunos a través de folletos, algunos a través de mensajes por audio y de mil maneras que trabaja Dios. Pero que nos dijo, tengo una oportunidad para vos, tengo una nueva oportunidad para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada. Y qué bueno es que, gracias a Dios, los que estamos aquí hoy, aceptamos esa oportunidad. Aceptamos esa nueva oportunidad de cambiar nuestra vida, de no vivir en la miseria, de no vivir comiendo con los cerdos como hace imagen esta historia, sino que decidimos vivir con Dios, vivir como hijos de Dios, como hijos del Dios que creó todas las cosas, ¿no? Y ya no estar muertos en nuestros pecados, ya no estar viviendo a costa de lo que hacíamos, de lo mal que hacíamos las cosas, sino que ahora vivimos como nuevas criaturas, dice su palabra, ¿no? Ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Dios. Sin importar lo que hayamos hecho, podemos escuchar al Padre decir, solamente regresa, ¿no? Y como como decía ahí en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi voz, el que escucha esta oportunidad que yo le estoy dando, su vida va a cambiar. Y no nos pide nada, no importa cómo estemos, no importa en la situación que nos encontremos. Este joven se encontraba seguramente en la peor situación que podía estar una persona en esa época. Sin dinero, sin nada que ofrecer, con hambre. Pero dice que el padre lo recibió así como estaba. Y se regocijó porque su hijo había vuelto. Y así es Dios con nosotros. No importa cómo estemos. Capaz que estamos bien a simple vista. O capaz que estamos terriblemente mal. Estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando pruebas en nuestra vida. Pero dice que Dios quiere que vos vayas así a Él. Que vengas a Él. Y Él, que se regocija en la misericordia, nos va a dar una nueva oportunidad. Nuestros pecados no son más grandes que la gracia de Dios. Nuestras faltas no pueden superar el amor de Dios. Los errores de nuestro pasado no predicen nuestro futuro, ¿no? Y qué importante es eso, que todo lo que nosotros hagamos, nada puede superar el amor de Dios y decir, bueno, yo lo que hice, Dios no me puede perdonar. Yo lo que hice, Dios no me va a perdonar. Porque dice que nada puede superar el amor que tiene Dios por nosotros.
Y dice que cuanto más sobreabundó el pecado en el mundo, más sobreabundó la gracia de Dios. Porque Dios se complace en eso, en su misericordia, en su perdón. Y quiere perdonarnos. Recordemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando llegamos a Dios, cuando venimos a sus pies, lo conocemos y experimentamos una vida a su lado, nos damos cuenta que tomamos la mejor decisión de agarrar esa oportunidad que Dios nos da, aferrarnos a eso y vivir conforme a su palabra. Y decimos eso que dice en 2 Corintios 5:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, somos nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, como decía, lo que hicimos en el pasado no define lo que vamos a hacer en el futuro. Pero las decisiones que tomemos sí van a afectar el transcurso. Las oportunidades que Dios nos va dando y que nosotros no vamos aceptando sí van a definir un poco. Así que está en nosotros tomar esas oportunidades, aferrarnos a esas oportunidades de Dios, para que en el futuro no nos arrepintamos de no haberlo hecho. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bueno es eso, ¿no? Que Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia, de perdón, que está ahí en todo momento. Yo siempre pienso en la cualidad, una de las cualidades más preciosas de Dios, que es la omnipresencia, ¿no? Y es que no importa dónde estemos, en la situación, Él está ahí viéndonos y podemos hablar con Él, podemos aferrarnos a Él en cualquier situación. Y pensaba, ¿no? Dios nunca deja de creer en nosotros. Incluso si nosotros mismos dejamos de creer en Él o en nosotros mismos, Él siempre cree en nosotros. Y fue así porque Él, sabiendo que nosotros íbamos a pecar, sabiendo que nosotros íbamos a crucificar a su Hijo, sabiendo que nosotros íbamos a amar más el pecado, Él aún así creó un plan para que nosotros fuéramos salvos. Y si esa no es prueba de que Él siempre creyó en nosotros, ¿qué otra cosa podemos pedir? Él siempre está a nuestro lado. Dice Hebreos 13:5, no te desamparará ni te dejará. Qué bueno es eso, qué confortable es a nuestra alma saber que Dios está ahí. No importa la situación en la que estemos, por así decirlo, las metidas de pata que hayamos hecho, Dios está para darnos una nueva oportunidad. Y la Biblia es como un libro que nos muestra a personas que han recibido más de una oportunidad en su vida. Y es como mirar la Biblia y ver personas que han cometido errores tras errores, pero que han sabido aprovechar las oportunidades que Dios les ha dado. Y podemos ver que Dios transformó a un hombre mentiroso y cobarde como Abraham en el padre de la fe, ¿no? Podemos ver que Dios transformó a un engañador como Jacob en el padre de una nación. Podemos ver que Dios transformó a un homicida como Moisés, ¿no?, en un líder, en uno de los líderes más grandes del mundo. Podemos ver que Dios dio una segunda oportunidad a un hombre llamado Pablo, Saulo antes, que en el pasado había realizado todo tipo de cosas, perseguido, matado, violentado, privado de sus derechos a las personas, ¿no? Pero dice que Dios le dio una nueva oportunidad y vemos que es uno de los apóstoles más grandes. Escribió muchos libros de los cuales hoy nosotros disfrutamos y aprendemos y mejoramos, ¿no? La Biblia solo nos muestra una pequeña parte de la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros vemos y decimos, ¡puah, qué grande que es Dios porque hizo esto! Y nos maravillamos en la misericordia que tiene Dios, de cómo transformó a estos hombres y cómo nos transforma a nosotros. Eso es solo una pequeña parte de la misericordia de Dios. Dios puede hacer cosas en nuestra vida que nosotros no nos podemos imaginar.
que no nos da la capacidad para entender cómo Dios puede trabajar en nosotros, cómo Dios puede transformarnos, mejorarnos hasta el punto de sacarnos de la muerte y ponernos en la vida eterna. Yo escribía acá, para ir terminando, la Biblia solo nos muestra una pequeña parte de la gracia de Dios. Dios puede cambiar nuestra vida de una manera que no podemos imaginar. La pregunta que quiero que se vayan hoy pensando es, ¿qué vamos a hacer con la oportunidad que nos está dando Dios? Y que esto sea algo que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, día a día. ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad que nos está dando Dios? Y no importa si ya sos cristiano, ya aceptaste al Señor. Dios siempre nos está dando oportunidades de hacer las cosas correctamente, de vivir acorde a su voluntad. Está en nosotros el saber aprovechar esas oportunidades. Está en nosotros el saber utilizar las oportunidades de la mejor manera. Y si hay alguien acá que aún no ha aceptado al Señor, que aún no ha experimentado esta oportunidad que Dios le está dando, este es el momento. Dice el Señor que Él va a volver por nosotros. Y después que Él vuelva por nosotros, los que estén en el libro de la vida, nos vamos a ir con Él. Y los que no estén, van a padecer la muerte en el infierno. Y eso es algo preocupante. Y es algo que tenemos que pensar. Así que si aún no has aceptado al Señor, si aún no has creído en su obra, si aún no has agarrado esa oportunidad que Dios te está dando, te invito a que lo hagas hoy. Y si ya sos cristiano y seguramente estás pasando por algún momento difícil, que te has desviado un poco de los caminos del Señor, dice que el Señor se complace, se agrada en la misericordia. Y Él está para darnos una nueva oportunidad. Él está para darnos una segunda, una tercera, para muchos una cuarta, una quinta, y así sucesivamente todas las que necesitemos. Pero aprovechemos esto, porque va a llegar un día que ya no vamos a tener oportunidades, que ya no vamos a tener cómo salvarnos de la muerte. Y qué bueno es que cuando estemos en el cielo y abran el libro de la vida, puedan ver nuestro nombre. Porque un día aceptamos la oportunidad que Dios nos dio. Porque un día la agarramos, la atesoramos en nuestro corazón y pasamos de estar muertos a vivir una vida eterna. Era eso. Muchas gracias.